Hola, hola, ¿cómo están? Estamos bien contentos. Saludamos con mucho gusto a todos los usuarios que nos siguen a través de nuestras redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación Guerrero. Yo soy Javier Rivera y nos da mucho gusto porque les tenemos una noticia bien padre. Tenemos unas invitadasas que nos van a platicar, nos van a dar algunas estrategias de trabajo, pero tanto en escuela como en casa, de cómo apoyar a mi hijo en el proceso de lectura. Así que todos estemos bien enfocados en esta charla, en esta plática, porque de verdad que se van a llevar mucha información, sobre todo para apoyar a nuestros hijos en casa, para poder reforzar la parte de la escritura. Así que bueno, primeramente quiero presentar a mis invitadas, les comentaba el día de hoy, y además sí queremos decirles también que compartan este link, porque de verdad que tanto para ti como para toda la gente que quiera y esté interesada en este tema, tanto maestros, maestras, padres de familia, madres de familia, de verdad que se van a llevar grandes sorpresas con esta plática, porque el día de hoy tenemos a grandes especialistas de la clínica Creica, que a través de esta plataforma que es maravillosa, podemos poder tener este contacto súper cercano con ellas desde la Ciudad de México. Así que bueno, voy a presentar primeramente a Guadalupe Chávez. Hola, hola Lupita, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenida a Guerrero. Hola Javi, pues con mucho cariño, mucho gusto siempre compartir con todas las personas de Guerrero que siempre son proactivas, ¿no? En estas cuestiones de educación, a todos los maestros que siempre coincidimos en algunos congresos, en algunos cursos, así que pues yo siempre me siento en casa. Muchas gracias y la verdad es que está bien padre el tema que vamos a tocar hoy. Gracias por invitarnos, Javier. Claro que sí, Lupita, es su casa. Y pues bueno, también voy a presentar a otra especialista más de esta clínica Creica de la Ciudad de México, que más adelante nos van a dar sus contactos, tanto en redes sociales como contactos directos de números de celular, WhatsApp, para que pues todas las personas que nos estén escuchando en este momento puedan acercarse más a ustedes, pedirles algunas estrategias o, por qué no, también pedir algún tipo pues de cursos o de charlas tan interesantes como la del día de hoy, cómo apoyar a mi hijo en el proceso de lectura. Hola Saraí Chávez, ¿cómo estás? Saludos, Javi. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por compartir estos espacios tan interesantes. Y pues saludos a todos los profesores de Guerrero por estar al pendiente, ¿no?, de estas pláticas tan importantes, Javi. Muchas gracias. No, bienvenida Sara a esta charla a través de la Secretaría de Educación Guerrero, a través de nuestras redes sociales, porque además, pues bueno, estamos totalmente en vivo y que pueden dar seguimiento a esta plática a través de nuestras redes sociales de la Secretaría de Educación Guerrero. Compartan este link porque de verdad que va a estar muy emocionante y es una información muy importante para todos ustedes. Y por supuesto también que es grato para mí poder darle la bienvenida también a Itzel Carter. Hola Itzel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Qué gusto poder estar aquí. Es para mí un placer poder convivir con gente tan comprometida como lo es la gente de Guerrero, gente que apoya, gente que está al pendiente. Es muy agradable poder comentar algunas situaciones donde pueden ayudar al proceso de lectura con sus hijos. Sabemos que la lectura es la herramienta fundamental en todos los procesos de aprendizaje, no exclusivamente en la primaria, sino es la herramienta que utilizamos durante toda nuestra vida. Entonces, como bien dices, Javi, son tips que nos van a ayudar no exclusivamente en un solo nivel educativo, sino nos van a ayudar en todo el trayecto educativo de los hijos para poderlos apoyar, porque pues los papás son la primera herramienta que tienen los niños para poder salir adelante en la escuela. Es un gusto estar aquí y poder estar en unión con Creica, apoyando en la difusión de estrategias para los padres de familia. Gracias por la invitación.
No, nuevamente gracias a ustedes, de verdad son bienvenidas aquí a Guerrero. Ahorita a través de la plataforma, pero estoy seguro que pronto nos van a visitar para poder hacer cosas bien padres, de manera presencial, también de manera directa con los maestros y con algunos padres de familia, por supuesto. Y bueno, vamos a entrar en materia ya, en el tema específico de cómo apoyar a mi hijo en el proceso de lectura. Y me gustaría hacerles la primera pregunta, ¿qué es la lectura? ¿Te contestamos la que sea o cómo le hacemos? Ya sé que lo vas a editar, pero... Sí, Lupita, iniciamos contigo. A ver, cuéntanos Sí. sobre lectura. ¿Qué es lectura? Pues mira, lectura forma parte de las habilidades que el niño, es una serie de habilidades que el niño va desarrollando, ¿no? Se consolida en la lectura, pero para que el chiquito llegue a desarrollar el proceso de lectoescritura, primero debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, algunas situaciones de lenguaje, ¿no? Muchos chicos nos refieren que tienen problemas de lenguaje y entonces cuando llegan ya en el proceso lector no saben leer bien o se nos atoran porque no tienen consolidados algunos fonemas y además también sabes que, Javi, el vocabulario. Muchas veces el vocabulario es corto y al momento de leer hay una mala decodificación de los signos, ¿no? En este caso, cuando leen existe una mala codificación, entonces no se consolida. Pero es una serie de habilidades que se van ganando. Es por eso que desde el neurodesarrollo hablamos de que debemos de tomar en cuenta si el chico qué habilidades tiene el chico, ¿no? Si el chico cómo escucha, cómo está procesando la información. Es importante saber cuáles son los antecedentes desde que ellos nacen, ¿no? Hasta aproximadamente hasta los 5 años, que es cuando en el kinder empiezan a trabajar todas las habilidades funcionales para el neurodesarrollo. Entonces resulta que cuando el niño lee es porque hace una decodificación de signos, ¿no? Que serían estas letras y las va uniendo. Entonces, cuando alguno de los chicos no logra consolidar del todo la lectura, entonces vemos a algunos papás que sí se preocupan y entonces empiezan a buscar métodos, empiezan a buscar opciones, se angustian, van con la maestra y entonces le dicen, dígame, ¿qué más puedo hacer? Y encontramos, Javi, muchas veces que la metodología que emplean en la escuela, a veces el padre no la conoce, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos como con una de las primeras barreras, ¿no? La falta de comunicación entre la escuela, los docentes y los padres que no conocen cómo van a trabajar. Entonces, creo que hoy hay más apertura y creo que ya hoy en muchas escuelas concientizan más y ponen a los papás al tanto de qué sistema se va a ocupar, ¿no? Pero no es en todos los casos. Entonces, ¿qué sucede? Que algunos chicos, te decía yo al principio, algunos chicos pues sí, cubren todas estas habilidades y entonces leen muy rápido, pero algunos de ellos empiezan a rezagar. O la entonación, o el volumen, no hay mala codificación, no conocen de todas las letras. Y entonces tenemos chiquitos que a los 7 años ya están leyendo perfecto, a los 6. Hay niños que nos llegan a consulta que dice, tenía 4 años y empezó a leer y nadie le enseñó. Entonces, número 1 es cada chico va a aprender a su ritmo. Cada chico cuenta con ciertas habilidades, ¿no? Entonces sí creo que el papá debe tener una infinita paciencia, ¿no? Y un gran puente de comunicación con los maestros para que el maestro sepa, a ver, no está leyendo, ¿qué está pasando en casa? ¿Hay alguna alteración? A lo mejor el profe decide que lo tiene que derivar con un especialista como apoyo, porque también el profe ya agotó sus recursos y no consolida, ¿no? Entonces creo que primero hay que saber bien con qué aspectos generales llega el chico, ¿no? A veces no tienen el preescolar, ¿no? Hoy ya muchos niños ya es obligatorio, pero aún así a veces siguen llegando niños que no tienen el preescolar. Entonces no tienen toda esta maduración previa
que les permite desarrollar habilidades, ¿no? Hablaba sobre el neurodesarrollo, Lupita, ¿no? De que sí, desde ese momento se tiene que reforzar, como que tiene que hacer algún tipo de actividades igual, pero nosotros como papás en casa estamos hablando de un bebé, ¿no? De la primera infancia, tal vez, porque bueno, se habla de que la lectura, de acuerdo al plan y programa de estudios, es a partir del primero de primaria. Pero efectivamente, ahorita ya los ritmos, la actualidad, eh, muchas veces se retoma o se refuerza por parte de los docentes desde preescolar. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer, Sara, para poder ir pues apoyando a nuestros hijos desde la primera infancia? Claro, pues mira, justo lo mencionaba mucho Lupita, ¿no? Creo que una parte importante es que nosotros como papás podamos acercarnos, ¿no? Tener ese acercamiento de confianza a los profesores, porque justo como decía Lupita, a veces no sabemos cómo lo están abordando de la escuela, ¿no? Y si yo en casa quiero colaborar y quiero ayudar y quiero ver que para él es algo que le ayuda a adquirirlo, pues tengo que saber, ¿no? En qué está trabajando la maestra, cómo funciona. Hay muchos métodos, es cierto, pero a lo mejor nosotros como papás pues no tenemos el conocimiento de cómo es la función de cada uno y sabemos que cada escuela tiene por elección alguno de ellos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sí tener ese acercamiento para saber desde dónde entonces sí puedo empezar a ayudar desde casa, ¿no? Porque quizá yo tengo algún conocimiento de algo y quiero implementarlo y entonces quizá en la escuela están implementando otro, entonces lo que voy a hacer en lugar de ayudar, pues es perjudicar, ¿no? Y es confundir a mi pequeño y más cuando se está haciendo desde más pequeños, ¿no? Es saber desde ese inicio el acercarse y saber cómo está funcionando. Por ejemplo, el leerles desde bebés ayuda a fortalecer la lectura posterior a... Realizar lecturas a los bebés. Así es. Pues en general, pues yo creo que desde el ambiente familiar te ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás invitando lo estás haciendo de una forma familiar. Claro que es un bebé, pero no va a tener ahorita como el conocimiento. Lo estás haciendo parte de tu familia y de los chicos, sí, y lo estás fomentando. ¿Y qué pasa? Que cuando tú lo implementas desde pequeños, pues lo empiezas y lo sigues haciendo en otras etapas, entonces lo vas implementando. Y entonces ya no la lectura solo es como un deber de escuela, se hace de tu familia, ¿no? También ya lo adquieres como parte de, entonces ya lo retomas también desde esa parte, ¿no? Ixel, cuéntanos un poquito sobre esta parte también de pues el reforzamiento y sobre todo si es válido, digo, ya hablaba Lupita también de acuerdo al ritmo de los niños, pero es válido que un niño salga leyendo desde tercero de preescolar, por ejemplo. Pues mira, creo que depende de cada niño, porque cada niño tiene un ritmo y un estilo propio. Lupita decía hace un momento, hay niños de 4 años que solitos aprendieron a leer, ¿no? Hay niños que llegan al término de la primaria y no lo han consolidado como tal. Entonces, creo que es muy importante, primero, conocer a tu hijo. Segundo, respetar el momento en el que está tu hijo. Si tu hijo tiene ya habilidades desarrolladas y en la escuela lo están favoreciendo, como bien dijo Saraí, hay que acercarse con el maestro. Lo primero es tomar en cuenta lo que está haciendo el maestro en clase, conocer si ya inició un proceso propio de lectura o si está en un inicio o en qué momento va. Y segundo, ¿qué método está utilizando? Bien decía Sara hace un momento, si en la casa, por medio del ejemplo, se fomenta una adquisición de lectura, pues es que los padres son
el primer maestro que tienen los niños. Si en casa se lee el periódico, se leen libros, se leen poemas, se leen obras de teatro, se discute, se platica, se cuentan cuentos por la noche, vaya, si hay un vínculo con la lectura, el niño solito va a aprender a leer no como un método, sino como una forma de vida. Y esto es muy importante. Entonces, tenemos niños que ya traen un bagaje cultural porque en casa hay un buen acercamiento a la lectura. Pero igual hay papis que, pues ya el periódico ya no está en uso para muchas generaciones, ¿no? Ya el internet, digo, te abres en internet revistas, periódicos, documentales, lo que necesites. Ya no se requiere tanto el papel, ¿no? Entonces, hay algunos chicos que no tienen ese acercamiento y que es la escuela, el primer lugar donde llegan a ellos. Por eso creo que es muy importante conocer a tu hijo, partir de las inquietudes que trae, del ambiente en el que está, y entonces ahí lo que el maestro hace es armonizar cada uno de los alumnos para un ritmo propio. Hay momentos en que el mismo preescolar lo favorece. Regularmente en el preescolar al niño se le dan las bases para llegar a una consolidación de lectura en la primaria. Como bien dijiste, Javi, nuestro plan y programa de estudio lo tiene pautado a partir del 1º de primaria. Pero eso no implica que desde preescolar el niño empiece a bolear, empiece a usar cosas de pinza, empiece a separar, empiece a hacer cuestiones de memorama, de visualizaciones, a reproducir sonidos para ir desarrollando las habilidades que van a favorecer ya en primaria, junto con el docente, un proceso formal de lectura. Entonces, no es que esté bien que en preescolar salgan leyendo o esté mal. Lo que quiero decir es, depende del docente, depende del método del docente, pero sobre todo, depende de los estímulos que vienen desde casa. Eso es lo más importante. Y quisiera hacer un paréntesis, por favor, porque para mí me parece fundamental que sí se tome en cuenta que la lectura, además de ser una habilidad que se tiene que desarrollar, es un proceso mental que tiene un proceso mental favorecido desde la visión, lo auditivo y lo sensorial. Es decir, no es solamente ver figuritas, escuchar soniditos y unirlos. Implican mucho más funciones, como Lupita decía, implica un proceso neurológico y del desarrollo del niño. Este proceso mental, lo fundamental que tiene la lectura, no es nada más, como lo dijo Lupita, la decodificación del símbolo, sino la forma en cómo nos vinculamos con el otro. Y por eso la literatura nos abre un mundo para conocer cómo piensan las demás personas. A partir de los géneros literarios desarrollamos en las personas un mundo que muchas veces es desconocido. Hay personas que no saben lo que es la historia, sino es a partir de la lectura, porque hay momentos históricos que no vivimos, que vivimos en una temporalidad diferente. Y la lectura nos da este vínculo con el otro. El segundo punto que me parece fundamental es que es una técnica de estudio, que si no está bien consolidada, como lo explicó Lupita, van a llegar, no digas a la universidad, empecemos por la secundaria, y nos pasa que llegan los exámenes de PISA y México sale reprobado en estos procesos. ¿Por qué? Porque el chico aprendió a decodificar, sí, maravillosamente bien, pero no comprende lo que lee. Y si no comprende lo que lee, no puede estudiar los demás conocimientos que son necesarios en un trayecto formativo. Entonces, creo que la lectura no solamente es aprender a leer, sino tiene una importancia en la vida de los seres humanos trascendental. Y creo que de ahí radica la importancia de esta charla y radica en cómo darle a los papás tips para ayudar a sus niños.
Dicen por ahí algunos autores que el maestro que enseña a leer y a escribir un niño les deja tatuada en el alma una forma de programar neurológicamente el aprendizaje. De ese grado de importancia es el docente que está en primero, en segundo grado o a veces en tercero de preescolar, como tú bien decías, porque sí hay escuelas que por tener como un mérito y decir nuestros niños saben leer desde tercero de preescolar, adelantan el proceso a lo que marca la SEP, ¿no? Entonces, bueno, aquí cierro mi paréntesis. Pero es algo muy importante, Itzel, lo que comentas precisamente de que no solamente es leer por leer. Entonces, sí tenemos que llegar también a una maduración del cerebro para que pueda el niño ser preceptor y no solamente receptor. Sara, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo podemos nosotros reforzar este proceso precisamente para que se pueda obtener un pensamiento crítico, finalmente, dentro de un aprendizaje? Ok, bueno, pues entonces ahí sí podemos ya empezar como a ver como algunas estrategias, ¿no? De cómo poder irlo ayudando justo desde casa, ¿no? Si nosotros lo contemplamos desde casa, pues ya teniendo un poco más el conocimiento de en qué proceso está en la escuela, ¿no? Cuál es el método que están utilizando, mantener este acercamiento desde casa, que es lo que ya hemos abarcado, pues entonces sí tendremos que empezar como a ver un poco más el conocer sus intereses, ¿no? Vamos a conocer desde ahí para empezar a hacer una lectura que sea algo que le agrada, ¿no? No fomentar algo que sea por deber. Si yo voy a empezar a hacerlo desde casa, voy a buscar que lo haga de forma que él lo disfrute, ¿no? Yo lo empiezo a ayudar, no para que sea obligado, ¿no? Porque muchas veces sí hemos visto que sí ha sido como más a veces tanto por obligación y entonces ya no lo disfruta, ¿no? Entonces es como contemplar el interés, ya lo acercamos y entonces empezar a invitarlos a hacer estas lecturas, contar con este material en casa, ¿no? Tener algunos cuentos, ver de qué manera irlo acercando y como decíamos antes y que también mencionaba Itzel, como somos, ya es la parte familiar, bueno, entonces nosotros también tenemos que tener estos materiales a su alcance, ¿no? Este también sería importante como contemplarlo y ver qué tipo de lecturas van a hacer, ¿no? Empezar como a observar si va a ser como por medio de pictogramas, ¿no? Irlo acercando poco a poco, respetando también en el proceso en el que estén. Ahora, hablaba mucho de contextualizar esta parte para poder llegar también a un gusto por la lectura, Lupita. Habla ahorita, Saraí, de los pictogramas. No a todos también, de acuerdo a las necesidades, claro, dentro del grupo, necesitan de este reforzamiento porque muchas veces se puede sobreestimular el niño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contextualizar para poder ir como que en una línea pues neutral, ¿no? Para poder conseguir o poder tener esta lectura tan ansiada, ¿no? Sí, justo ahora que hablabas, Saray, acerca de los apoyos o como estrategias de lectura, algo que sirve mucho, Javi, es que, y tú lo has vivido seguro con tus hijas, es que tú sacas un libro y a veces las chicas solamente quieren ver princesas, ¿no? Solamente quieren ver de animalitos. Entonces, en un primer momento sí es atractivo para ellos algo, ¿no? Que les gusta. Pero a partir de ahí hay que hablar de las cualidades que tienen esos personajes, ¿no? Entonces, pedirle al niño, ¿dónde está la tortuga y de quién hablamos? ¿Te acuerdas? Y sabes dónde está la manzana que decía, a ver, señálala, ¿no? Entonces, es empezar a que el niño pueda interactuar con ese libro, ¿no? Y tú como papá, pues eres el facilitador para que él tenga como estas ganas de seguir revisando hoja por hoja, porque a veces solo leen, lo ven y ya, y lo ven y ya. Y no, para despertar realmente el interés en una lectura, hay que hacer que ellos interactúen con estos libros. Hoy hay libros
que son en 3D, que le salen muñequitos en las manos, ¿no? Para meter tu mano y ya salen los títeres de dedo, con sonidito. Y sí, esto está muy padre, pero primero tenemos que hacer a que el niño quiera aprender a leer un libro, no que lo ojee, sino que él empiece a tratar de interpretar y de descifrar lo que dice en cada hoja, ¿no? Identificar, Entonces, Lupita, o sea, es promover también la imaginación de, bueno, exacto, ¿no? Y desarrollar, ¿y qué más? Y ver las cualidades, ¿y qué más tiene el tigre? ¿De qué color son sus manchitas? Oye, ¿qué otra cosa amarilla ves en esta hoja, no? Oye, ¿cuáles son los objetos más chiquitos? Mira, yo veo este que es el más grande. ¿Cuál es el más chiquito? Entonces, a partir de ahí, el padre de familia ayuda a que el niño tenga el interés por un libro, ¿no? Y por leer. Porque si bien, como comentábamos con Itzel, bueno, hay en el plan, el programa de trabajo de primero, bueno, eso se ve, ¿no? Y en preescolar empiezas con los precursores, sí, sí. pero con el apoyo de los papás, pues un niño se vuelve un lector asiduo, mucho más rápido. Por eso es que tenemos niños de 4 años que a veces nos dicen, oye, ¿será que mi hijo sea un niño talentoso con un CI alto porque aprendió a los 4 años? Pues valoramos y realmente el CI está en la media, ¿no? Pero ¿qué pasó? El contexto, como bien decía Saraí, ayuda a que el niño, mi papá está leyendo, entonces lo que él, yo voy a leer ¿no? Y se empiezan a interesar por temas que a lo mejor el papá no conoce tanto o la mamá, y ellos empiezan a buscar información, ¿no? Sí encontramos a niños que desde pequeños empiezan a tener cierta selección en sus lecturas, ¿no? Entonces, yo te hablaba al principio, es importante, por ejemplo, cuando un chico de repente tiene alguna alteración en la parte del lenguaje y quiere leer, a veces no logra decir correctas las palabras, ¿no? Y ahí se enfrenta con un reto para él mismo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Cuando va aumentando el vocabulario, y hay veces que a mí me ha tocado en algunos casos, algunos chicos, digamos que ellos leen, pero a veces no saben el significado de esas palabras, la contextualización, ¿no? Y buscar lecturas que vayan de acuerdo al grado y al interés también de los chicos, Javi, ¿no? De repente tenemos mamás que les enseñan el libro pues de Blancanieves, de la Cenicienta, y su hijo ya tiene 11 años, 12 años. Entonces, no, hay que buscar lecturas acorde a la edad de los chicos, No ¿no? hay lectura mala, Lupita. No hay lectura mala, no hay libros malos. Simplemente No, el no, gusto es empezar por el gusto de lo que te llama la atención. claro, y tu mamá no le puedes decir, tienes que leer diario y tienes que leer y a ver, mamá, ¿en qué momento? Hagamos conciencia, papás. ¿En qué momento tu hijo ve que lees? Si tu hijo ve que estás en Facebook solo, en Instagram solo, en TikTok, que lamentablemente esto está pasando mucho, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la mamá es el ejemplo o el papá para que sea un niño lector? Y tenemos niños que no, a veces no siguen el ejemplo, tienen el gusto, pero ese gusto nació porque su maestra del jardín de niños, por su maestra, por el tío, porque él vio a alguien que leyó. Y eso hizo a que él empezara a buscar, ¿no? Entonces sí creo que es importante, Javi, que sí, para que los papás oigan, el papá tiene que ser un promotor de la lectura, Sí. ¿no? Pero también se habla mucho de que efectivamente en la primera infancia, que estamos hablando en nivel inicial o preescolar, que solamente van a jugar, que solamente van a pasar el tiempo o como tipo guardería nada más. Pero entonces, por todo lo que nos están comentando, contextualizando todo, es donde efectivamente se empiezan a fortalecer esta parte, no nada más de ir a jugar, sino que también es esta parte del ritmo del niño, esta parte de conocer, de conocimiento previo a la lectura, Excel. Pues mira, Javi, comparto contigo cuando muchos papás dicen
que la escuela es la mejor guardia que hay. Y si es pública, bueno, nos resuelven la existencia, ¿no? Pero la verdad es que el primer aprendizaje del niño es por medio del juego. Por medio del juego aprendemos a respetar reglas. Por medio del juego convivimos con el otro. Por medio del juego sabemos ser resilientes entre que unos ganan y otros pierden. Por medio del juego, bueno, se establecen un montón de funciones cognitivas necesarias para el aprendizaje. Por medio del juego, por ejemplo, cuando los chicos juegan memorama, favorecemos los estímulos visuales que en un segundo momento, hablando de la lectura, pues nos ayudan a aprender ese código que después tiene que traducir en un sonido, ¿no? Porque cuando nos ponen la letra, el niño no sabe que ese dígito, esa figura, esa forma que está en el pizarrón o está en una tarjeta, tiene un sonido y tiene un significado además. Pero por medio del memorama, lo que sí favorecemos es la memoria a corto y a largo plazo, que va a ser necesaria para el proceso de la lectura. Luego, hay maestros que les ponen a cantar canciones que los niños memorizan, o a jugar a hacer sonidos de animales o de objetos como campanas, como a reproducir esos sonidos. Entonces, otro de los elementos súper importantes es el proceso auditivo. Uno pensaría que el niño solamente está jugando, pero en este juego de reconocer sonidos de animales o hacer memoramas de sonidos o de reconocer los sonidos que los niños van diciendo como de objetos con el sonido, como el de una campana, como el de un coche, las canciones que van enlazando los sonidos con los objetos, es una parte fundamental para favorecer el desarrollo de la lectura. Porque cuando la maestra nos presenta un dibujo y a ese dibujo o a ese pictograma se le pone un sonido, el niño a través de la memoria visual que ya trabajó con los memoramas, que también es otro juego o otra forma de jugar, ¿no? Ya va teniendo esa habilidad para poder aprender a leer. Y un tercero más, lo psicomotriz. Cuando el niño ejercita el poder ensartar, el poder bolear, el poder pinzar, el trabajar con plastilina, la parte motriz, el moverse, es algo fundamental para poder a leer. Hay juegos donde el chico, por medio de la plastilina, de la masita, de la arena, ustedes que están en Guerrero y que tienen el mar cerca, y que van a la playa y que en la arena forman las letras, forman símbolos y a eso se le pone un sonido o juegan alrededor de él, esa es otra habilidad por cual se favorece la lectura. Entonces, cuando el papá nos dice que lo va a llevar a la escuela nomás a jugar, pues por favor que sí juegue, porque si no hay el juego, no se van a favorecer las habilidades necesarias para que el niño tenga un buen proceso de adquisición de lectura. Punto muy importante. Hay además actualmente por medio de ejercicios neuromotrices, ¿no? Que están en el Face, en el Google, actualmente todo se encuentra en Internet, pero hay ejercicios por el cual tú estás jugando, haciendo una serie de ejercicios, ¿no? De asociaciones motrices con sonidos, con imágenes, que lo que hace es volver a hacer las conexiones neuronales necesarias para poder desarrollar la lectura. Entonces, eso de que nomás va a jugar, pues sí, por favor, que vaya a jugar y que siga jugando, porque el juego nos abre un mundo de posibilidades para que el maestro utilice una metodología de enseñar y de continuar en el proceso de la lectura. Y sobre todo, Ixel, algo muy importante que acabas de mencionar, de que con el juego tiene que haber esas conexiones, ¿no? O sea, no nada más es el hecho de jugar o es el hecho de que te aviento la pelota, sino es el momento, el movimiento, la conexión de acercar el objeto, pero también el de tener contextualizado esta parte como previo a lenguaje.
Hablabas del juego como una de las estrategias muy importantes desde la primera infancia y por supuesto, no nada más en la primera infancia, sino también, digo, primera infancia estamos enfocándonos a lo que es inicial y preescolar, sino también en primaria y secundaria incluso, que son las actividades y ejercicios que deben de tener los chavos o en este caso los niños para poder tener esta conexión, ¿no? El poder desarrollar también lo psicomotor y demás. Entonces, también aunado a esto, estaríamos hablando de un bienestar en el niño, un bienestar en la persona para poder tener esta adquisición de lectura. Sara, háblanos sobre este bienestar. ¿Qué necesitamos enfocarnos y de qué forma estamos hablando sobre el bienestar? Claro, Javi. Pues hablando de bienestar, ¿qué quiere decir? Pues que también tenemos que estar atentos a cómo está nuestro niño, ¿no? Desde su cuidado, cómo está durmiendo, ¿no? ¿Cuáles son sus horas de descanso? Porque pues todos necesitamos este descanso como para poder aprender. Entonces, si va a la escuela, pero no ha dormido bien, pero ha tenido pesadilla, lo que sea, pues esto afecta su sueño y afecta esta parte de aprendizaje, ¿no? Tenemos que revisar cómo está haciendo su alimentación. ¿Por qué? Porque si va a la escuela, pero no desayunó, pero entonces va a pasar lo mismo, ¿no? Necesitamos saber y cuidar nosotros desde casa cómo vamos a mandar a todos nuestros pequeños para que desde esta parte de cuidado pueda ayudarles, ¿no? Y en dado caso, pues también es importante contemplar el saber, mi hijo está escuchando bien, ¿no? Mi hijo está viendo bien, porque a veces no lo contemplamos hasta que de plano pues nos costó ya muchísimo trabajo, vemos que algo no funciona, la lectura es algo que ya se está volviendo difícil para él, ¿no? Que lo está haciendo hasta sentir un poco mal y que no la pasa ni siquiera bien en la escuela. Y entonces tenemos que revisar también que dentro de estos cuidados de su salud esté bien, ¿no? Como para que esto nos pueda ayudar a favorecerlo al 100% y contemplar entonces qué está pasando desde ahí, ¿no? Entonces desde casa tenemos que revisar también todos estos puntos para que le favorezcan a hacer lo que va a la escuela, a estar bien, cómo se siente también, si está triste, si está contento, si le ha pasado algo, pues claro que todo va a repercutir, ¿no? Entonces, como papás, vamos a revisar también este lado, este aspecto con nuestros chicos, ¿no? Claro, estas rutinas, ¿no? Estas rutinas también de sueño, las rutinas de Claro. comida también, sus horas de comida, el tipo de alimentación también que se le da, estos buenos hábitos que se tienen que reforzar para, pues, poder tener una conexión afectiva, Lupita, una conexión afectiva. Platícanos sobre esto. ¿Nos apoyas con tu micrófono, Lupita? Perdón. Que vivan la lectura como algo divertido, que hagan que se enamoren de leer, porque si el niño vive la lectura como un momento difícil en donde la mamá le da con la chancla, en donde el maestro lo sentencia, en donde eres burro porque no sabes leer, entonces esta poca tolerancia que va a hacer que el niño lo guarde, ¿no? Como algo que no es bueno, que no es divertido, que es frustrante. Entonces, no va a aprender, ¿no? Bien sabemos que nosotros tenemos partes importantes en nuestro cerebro que van a ser motivadas, nuestro sistema límbico va a ser motivado por todas aquellas cosas que a mí me hagan feliz. Y si yo encuentro una situación que me haga feliz al leer y que encuentre cierto placer en hacerlo, entonces yo lo voy a guardar como un recuerdo divertido, ¿no? Entonces, en ese momento que hemos hablado que hay que ayudarles a través del juego, que se desarrolle el lenguaje, que buscar el bienestar de los chicos, bueno, eso va a ayudar a que el niño realmente aprenda de una manera motivante, ¿no? Y los maestros así mismo, yo cada vez veo más maestros motivados y que hacen materiales muy bonitos y que realmente están tratando de innovar en el aula para que tengan mejores resultados sus chicos, pero
No solo es el deber de los maestros, son los papás, Javi, ¿no? El papá desde que dice, a ver, vamos a comprar este libro, ¿no? Desde la prelectura, ¿qué libro, qué tema? Lo selecciona. A ti te ha pasado cuando compras libros con tus niñas, ¿no? A ver qué libro, cuál será interesante, cuál te gusta, será que se ve bueno, ¿no? ¿No? Y luego ya en el momento de la lectura, oye, estás leyendo con bajo volumen, hazlo más despacio, mira que hay un punto, que hay una coma. Es el acompañamiento, estoy contigo leyendo, te acompaño en esta aventura que es la lectura, ¿no? Y luego la poslectura, entonces ahora sí, ¿no? ¿De qué se trató? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuáles eran los personajes? ¿No? ¿Te acuerdas de qué color era el vestido de no sé quién? Entonces, ahí es como vamos cerrando. Todo esto que tiene que ver con la maduración, ¿no? Se va culminando en este proceso. Qué bueno que hay escuelas que a lo mejor promueven mucho más la lectura, pero no va a pasar nada si los papás no lo hacen en casa, porque se fragmenta el conocimiento. Entonces, esto es un compromiso de todos, padres, familia, escuela, ¿no? Y el profesor. El gran detonante en el aula puede ser el profesor, pero tiene que ir acompañado de lo demás. Y cuando no se consolida, Javi, entonces, bueno, ver cuántas veces al alumno no se le mira como personita. Y entonces, nada más saca 0, reprobó. Y entonces, ¿qué está pasando? Algo debe estar pasando con él. A mí me han llegado niños que no leen, y de repente llegan a revisión a la clínica y resulta que no escuchaba. O tienen 10, Lupita, pero además no tienen ese desarrollo de pensamiento crítico, nada más. O sea, son los extremos de que o tienen 0 o tienen 10, pero ese proceso no se fortaleció. No, porque nada más leen de manera mecánica. Solo decodifican, pero no así es que procesan toda la información, ¿no? Entonces, hay momentos en la lectura, hay muchos tipos de lectura, ¿no? Las conexiones que se hacen en una lectura en silencio van a variar también en una lectura en voz alta, ¿no? Hay más funciones ejecutivas implícitas, ¿no? Desde la parte visual. Si no se hace un scanning correcto, bueno, eso sucede, ¿no? Entonces, imagínate, Javi, el mayor compromiso que tienen todos nuestros profesores que trabajan en educación especial con chicos que ya tienen una alteración en el neurodesarrollo. Bueno, pues todavía ellos tienen que desarrollar mayores estrategias. Es un gran logro cuando una persona con discapacidad puede lograr la lectura y fomentan la lectura en estos chavos. Es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Con la sensibilidad. Pero lo que yo te diría, Javi, es hay que seguir invitando a los maestros a que sigan desarrollando estrategias. Siempre vamos a aprender algo nuevo. Porque, ¿qué sucede? Que a veces en los maestros, ay, aquí en el grado, en febrero, en esto, en marzo, esto, se acabó el año. Sí. Y no se quieren mover de sus estrategias. No, hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Y también los papás se tienen que mover de su zona de confort. No es la responsabilidad del maestro, ¿no? Es la responsabilidad que tiene la familia de involucrarse para que el niño consolide sus procesos de lectura. Pues es algo que han comentado las tres en ese momento, es de que tenemos que ser bien observadores, ¿no? Bien observadores porque, bueno, puede afectar tanto la parte del oído como puede afectar también en pequeñas dosis, pero sí la parte de la vista también, que puede limitar efectivamente este proceso de lectura, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener esta observación al 100, tanto los maestros en una escuela, en el salón de clases, como los papás, ¿no? Que estamos siempre, diariamente, pues con nuestros hijos, dándoles seguimiento. Vamos a ir cerrando porque la verdad este tema está súper padre, súper interesante, pero pues bueno, tenemos que también dar algún tipo de mensaje a todos los que nos están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales de la Secretaría de Educación. Itzel, ¿qué mensaje
podemos entregarles, regalarles en este momento sobre la lectura? Pues yo comentaba hace un momento, este es un tema no de una sesión, este es un tema que puede ser una jornada de cuál es la intención de enseñar a nuestros hijos a leer. Creo que quisiera yo que los papás se llevaran cosas muy concretas en el tintero. Primero, ¿cuál es su intención con sus hijos? Es decir, ¿para qué tiene que leer mi hijo? ¿Por qué a fuerza tiene que leer en primero, en segundo o en tercero de preescolar? ¿Cuál es el sentido? Es decir, como papás, ¿cuáles son las expectativas que tenemos con nuestros hijos? A mí regularmente en la docencia me llegan y me dicen, es que quiero que mi hijo sea feliz. Y le digo, me parece maravilloso, pero ¿cómo va a ser feliz? O sea, ¿qué estrategia le vamos a dar para que sea feliz? Y entonces, cuando pensamos en la lectura como un medio, como lo explicó Sara, como lo explicó Lupita, la lectura nos abre no nada más a aprender a decodificar, nos abre a comprender el mundo más allá de lo que tenemos en la escuela o en la casa. Y nos abre en algún momento a una profesión. Cuando al niño le explica que si en algún momento él quiere ser un abogado, tiene que saber leer, interpretar y conocer las leyes. Si en algún momento nuestro hijo o nuestra hija quiere tener un vínculo con la salud y va a tener que cuidar la vida del otro como persona, como un animal en una cuestión de veterinaria o en una cuestión psicológica o psiquiátrica, va a tener que leer y aprender a comprender lo que nos dicen la gente que ha escrito sobre medicina y sobre cómo cuidar al otro, ¿no? Es decir, la lectura no nada más es un proceso o una habilidad mental, es un medio identitario que va avalado a partir de habilidades cognitivas que están vinculadas a los sentidos que tenemos y, lo más importante, se favorece por medio del vínculo con la escuela. Entonces, nuestra herramienta más cercana es el maestro o la maestra. Acerquémonos a ellos y trabajemos de manera conjunta con el maestro para que nuestros hijos puedan entender por qué tienen que aprender a leer. Porque digo, hace algunos años atrás, cuando a mí me decían, tienes que aprender a leer, ¿como para qué? O sea, ¿a mí de qué me sirve saber mame ni momu o sea, se hizo su? Tiene que haber una intención. Y como bien decía Sara, si para mis papás, si para mis tíos, si para mi entorno primero, que es mi casa, es importante leer, para mí, como persona, también va a ser importante leer porque me identifico con mi casa. Entonces, yo creo que yo dejo la puerta abierta para poder seguir hablando de estrategias y de cómo favorecer la lectura, porque no es una platicadita chiquitita. Creo que podría ser una buena introducción para armarnos un proyecto de la importancia de la lectura, no solo en Guerrero, abrámoslo un poquito más, porque de verdad que la lectura nos va a hacer el vínculo con el otro, y el otro puede ser mi familia, mi profesión, mi escuela o mucho más allá. Entonces, yo te agradezco mucho este espacio, esta posibilidad de poder tocar algunos puntos medulares de este importante tema y dejar abierta la puerta para poder seguir trabajando en este tema también. Hasta luego. Por supuesto, Ixel, estoy seguro que los maestros están bien emocionados en este momento porque de verdad que es un tema bien, aparte que bonito, como ustedes lo han dicho, ¿no? Por el gusto solamente de querer leer, de querer expresar, de querer imaginar, porque los libros y la lectura te abren estas ventanas inmersas, ¿no? En donde principalmente pues, los alumnos tienen que disfrutarlo, ¿no? Placer, leer por placer. Sara, coméntanos tu mensaje para los usuarios que están conectados en este momento. Claro, Javi, pues creo que centramos mucho en esta parte, ¿no? Como papás, no olvidar que este acompañamiento lo vamos a hacer de cerca con nuestro pequeño y que aparte de que es un acompañamiento tan importante, tiene que ser agradable y tiene que ser respetuoso.
¿no? Contemplar que yo soy su mamá, que yo soy su papá y que estoy haciendo un acompañamiento en el aprendizaje de mi hijo. Y entonces vamos a hacer que él lo disfrute, vamos a hacer que para él sea algo tan importante, que es algo maravilloso, que los invite a hacerlo no solo de pequeños, sino que se quede como un conocimiento y un gusto de hacerlo ya mucho más grande, ¿no? O sea, hacerlo lo más lindo, lo más sano, lo más respetuoso hacia ellos, ¿no? Nosotros somos sus papás y como papás vamos a apoyarlos de esta manera. Así es, Sara, vamos a estar de la mano, debemos de estar de la mano con nuestros hijos en todos los procesos que requieran para poder tener un aprendizaje significativo, pero sobre todo Claro, integral, una educación integral, ¿no? Que es parte claro. de contextualizarlos también. Lupita, Así es, Javi. regálanos tu mensaje, por favor. Javi, creo que es importante también recordar que debemos sensibilizarnos ante los adolescentes, los jóvenes de educación media superior, ¿no? De adultos, de incluso universitarios que a veces no saben leer bien, no han consolidado del todo su proceso lector. Y entonces nos encontramos con muchas fallas, a veces académicas, que se vienen arrastrando desde edades tempranas. Entonces, cada vez que veamos que algún adolescente, que un joven está pidiendo apoyo, porque a veces les da pena y no lo piden, ¿no? Y a veces se acercan a arquitectos, oye, es que leo muy lento, me cuesta mucho trabajo, me da mucha pena, pero me cuesta trabajo la lectura de comprensión o leo muy despacio. Entonces, hay que desarrollar estrategias, ¿no? Que se acudan a lugares especializados en donde realmente les puedan brindar la oportunidad de reeducar todo eso para que logren consolidar. Nunca es tarde para aprender a leer, ¿no? Siempre vamos a poder hacer una mejor lectura, siempre. Yo te quiero contar que en la experiencia que yo tengo con adultos mayores que a veces llegan a tener enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, lo que los salva es todo lo que hicieron con su cerebro, lo que leyeron, lo que aprendieron, todas estas redes que se hacen desde el cerebro, como mencionaba Itzel. Esto es lo que los rescata. De repente yo tengo pacientes de 96 años y le digo, oiga, vamos a leer tal poema. Y lo empezamos a leer, Javi, y de repente me lo dice de memoria, 2 páginas, ¿no? Entonces, esta conservación del aprendizaje, este conocimiento es porque él tiene toda su vida leyendo y lo disfruta. Y él me dice, Lupita, es que yo ya no puedo viajar, ya viajé, pero en 96 años yo estoy cansado, pero he vuelto a leer todos mis libros, ¿no? Porque es otra vez el placer de leerlos. Y ahora que los estoy leyendo por segunda vez, me gustan más que la primera vez. Entonces, fíjate, Javi, cómo hay un disfrute, ¿no? Siempre la lectura nos va a abrir mundos, posibilidades. Entonces, creo que esta charla que tuvimos, pues, solamente lo que nos hace es recordar, ¿no? Qué importancia tiene esto, ¿no? Mucho más allá del aula es cómo se va a transformar de la vida de cada persona a través de la lectura. Y pues yo te agradezco, Javi, porque si bien estas cápsulas tú las haces desde Guerrero, sé que muchas personas en el interior de la República también te siguen, ¿no? Por el contenido que tienen y es una información que nos sirve a todos, Javi. Así que, pues muchas gracias, ¿no? Por invitarnos a platicar de esto y que sí, nos quedamos con muchas dudas, muchas inquietudes, pero eso de se trata, ¿no? Entonces, así que si gustan, nos escriban para que nosotros les apoyemos. Claro que sí, porque sí es importante esta parte de la que las tres nos están comentando. Por favor, regálennos sus números, regálennos sus redes sociales donde podemos localizarlas, porque estoy seguro que los maestros y los padres de familia en ese momento, efectivamente, lo mejor de las charlas es de que te crean otras interrogantes y esto pues hace que busques más información, que te interese sobre todo esta parte
para poder ir como que diluyendo esas interrogantes, ¿no? Entonces, regálennos dónde los podemos, pues, contactar. Pues Javi, nuestras redes estamos en Instagram como Creica Más que Aprender, en Facebook también estamos como Creica Más que Aprender y una página de Guadalupe Chávez. Y también estamos en Twitter como Creica. Y el teléfono de contacto es el 55 44 73 34 68. Cabe mencionar, Javi, que nosotros estamos atendiendo vía online y sí tenemos algunos chicos de Guerrero, fíjate qué padre, que estamos trabajando vía online. Entonces, justamente nosotras que estamos aquí reunidas, pues somos quienes nos encargamos de toda el área de aprendizaje. Entonces, eso está muy padre. Así que pronto nos veremos también por allá, Javi. Voy a estar por allá en un congreso que me invitaron en diciembre. Entonces, seguro me dará mucho gusto saludarte de manera personal. Ay, claro que sí, vamos a hacer más cápsulas, más información, porque de verdad que lo que nos regalan es algo muy rico para poder nosotros también ir informándonos de diferentes pues, formas y de diferentes temas también súper importantes que ustedes nos regalan a través de la Clínica Creica. Y bueno, para comentarles a los que nos están escuchando en este momento a través de nuestras redes sociales, pues la lectura, lo que nos han dicho ustedes tres, pues es muy importante porque te hace ser reflexivo, porque incrementa la imaginación, porque mejora la ortografía, porque entrena la mente, como nos decías, Lupita, ¿no? De que es algo muy importante, sobre todo para evitar alguna enfermedad pues mental, ¿no? Como él es el Alzheimer, y sobre todo que pueda ampliar también el vocabulario pues en las personas ya adultas. Entonces es muy importante retomar la lectura y fortalecer estas acciones que nos acaban de regalar desde nuestros hijos, desde la primera infancia, para que de adultos pues seamos pues un poco preceptivos y no solamente receptivos, de saber lo que estamos leyendo y no solamente de leer por leer, sino leer por placer. Muchísimas gracias, de verdad, Lupita, Guadalupe Chávez, Saraí Chávez, Itzel Carter, especialistas de la Clínica Creica, y estoy seguro que, bueno, les vamos a regalar a través de nuestros mensajes, de nuestros comentarios en este link. Les vamos a regalar el link de la Clínica Creica para que sea más rápido a través del vínculo, poderlos localizar también y pues poderse empapar de toda esta información súper importante. Muchísimas gracias, de verdad. La Secretaría de Educación Guerrero les agradece mucho el poder regalarnos esta charla y por supuesto que vamos a agendar más. A todos los que nos están escuchando, mándenos sus mensajitos de qué temas están interesados en conocer, porque de verdad que Creica tiene un acervo en cuanto a temas se refiere que nos van a apoyar a ir pues informándonos y sobre todo trabajando tanto en los salones de clase como en nuestra casa. Muchísimas gracias nuevamente, Lupita, Saraí y Ixel. Yo ya les digo así porque somos amigos desde hace mucho tiempo, con toda la confianza. Y por supuesto que los esperamos aquí en Guerrero próximamente de manera presencial para hacer muchos más contenidos, muchos más cápsulas, sobre todo informativas en el ámbito educativo. Yo soy Javier Rivera, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta charla a través de nuestras redes sociales de la Secretaría de Educación Guerrero. Nos vemos en la próxima.